Hola, buenas noches. Mi nombre es Omar Alejandro Padilla. Soy organista de la cuasiparroquia de San Pedro en Cadenas, que le pertenece a la Fraternidad Sacerdotal San Pedro en México. Y les vengo a hablar hoy de la cápsula de música sagrada sobre el órgano de tubos en Guadalajara. La historia del órgano de tubos en Guadalajara se puede dividir en dos partes. La primera es la época barroca, que comprende toda la parte de la Nueva España. En esa época ningún órgano se conserva actualmente, aunque hubo ejemplares muy buenos como los dos órganos que tenía la Catedral Metropolitana de Guadalajara, los Nazarre. Nazarre era un constructor de órganos español que construyó también, entre su más grande obra, uno de los órganos, el del Evangelio, de la Catedral Primada de México, un órgano de gran valor histórico. Él fue el constructor también de uno de los órganos de Guadalajara, que lamentablemente ya no existe, y después dio paso a un órgano francés. Con esos órganos se inicia la segunda etapa. De los órganos antiguos, barrocos, solo puedo mencionar una frase que me gusta mucho del historiador Matías de la Mota Padilla, y que mencionaba que los órganos de Guadalajara tenían uno de los mejores sonidos de toda la Nueva España. Cito, dice: por la suavidad de las voces que proviene de la pureza de los aires que corren en Guadalajara, causa por la que aún los pájaros son más sonoros. Entonces podemos decir que tuvimos muy buenos instrumentos que sonaban muy bien. Lamentablemente no existen, no podemos conocer esos instrumentos, cómo sonaban. Y la segunda parte viene con los órganos franceses románticos. Como la música va transformándose, los órganos ya no daban las capacidades que quería el organista Francisco Godínez, por lo que fue a Francia a traerse unos órganos. Comisionado por el Cabildo, fue y trajo un órgano de prueba al Santuario de Guadalupe. En ese órgano hay una historia que durante la Guerra Cristera hubo un enfrentamiento fuera del Santuario de Guadalupe, y el fusil que había de parte de los cristeros se escondió en ese órgano, y cuando el gobierno, el ejército, fue a buscar de dónde tenían sus fusiles y todo, nunca los encontraron, y es que habían sido encerrados en aquel órgano francés. Tiempo después, dado que funcionó ese instrumento del santuario, se mandaron a hacer dos órganos para la catedral bajo la misma fábrica, Märklin. Esos órganos actualmente existen. El órgano de coro existe en el templo de San Juan de Dios, porque en 1943 se vendió alrededor de 40,000 pesos, lo que vendrían siendo como $1,000. Y el órgano de la tribuna, que es un órgano muy grande. En su época, 1893, fue el órgano más moderno de México y el más grande. Tenía 35 registros. Los registros son los sonidos que cada órgano tiene, e imitaban sonidos como trompeta, violines, clarinete, trombón, fagot, entre muchos otros tantos. Es un órgano muy bueno porque fue instalado en 1893 por franceses, Märklin, la familia Märklin. Alrededor de 1920 fue reconstruido por la familia Walker, alemanes, que le pusieron unos registros de su propia organería. Y en 1960 aproximadamente se le pusieron registros de tipo italiano, que los instaló la fábrica Tamburini. Entonces es un órgano que tiene la mejor de cada organería, de cada lugar. El órgano actual del Santuario de Guadalupe también es de marca Tamburini. Tamburini trajo en los años 60 una cantidad considerable de órganos, entre ellos el del santuario, el de Nuestra Señora de la Paz, los órganos de la Escuela de Música Sagrada, el convento de las Esclavas de Cristo Rey y el de la iglesia del Hospital de Santa María Chapalita. Pero específicamente el órgano del santuario fue un órgano que se perdió con el tiempo debido a que no tenía su mantenimiento correcto.
Se perdió el instrumento, pero alrededor del año 2005 la familia Sandoval del Toro lo restauró, dejando así uno de los órganos más bonitos de Guadalajara y más grandes. El tercer órgano es el más nuevo de Guadalajara. Es el órgano del expiatorio. Es un órgano que se instaló definitivamente hasta el año 2000. Es un órgano que consta de 56 registros o sonidos y dividido en dos secciones. Una que está en la parte baja del presbiterio, llamado coral o positivo, y el que está en la tribuna. Es un órgano ya considerado monumental y tiene la riqueza de que, a pesar de haber sido construido por italianos, tiene elementos de la organería francesa y alemana, por lo que se puede interpretar toda la música de forma muy correcta. El último de los órganos que voy a hablar es el órgano de Nuestra Señora de la Merced, que es curiosamente uno de los más pequeños en funcionamiento en Guadalajara. Es un órgano de 7 sonidos, pero es un órgano que curiosamente la fábrica Walker fabricaba por series. Tenemos varios ejemplos a lo largo de México. Un ejemplo que puedo citar es el órgano de la iglesia de San Diego en Aguascalientes, órgano que tocaba el gran compositor nacionalista Manuel María Ponce, y son instrumentos que se fabricaron en series, cosa muy extraña para los órganos, dado que no existen dos órganos iguales en todo el mundo, pero esa fábrica construyó esos. Son de tipo litúrgico, es decir, que funcionan para templos pequeños, para el acompañamiento de las piezas, pero no tienen tantos sonidos como puede tener un órgano monumental, aunque se puede tocar mucha música dentro de esos pequeños órganos. ¿Los órganos tienen marcas? No, realmente se toma el nombre del organero o el apellido del organero que construye. En este caso, como les mencionaba, Märklin, Falker, Tamburini, por mencionar algunos, con excepción de la historia de uno de los mejores organeros que ha habido en México, Francisco Godínez, quien creó la fábrica de la Guadalupana, nombre que toma porque su primer órgano le perteneció al actual templo expiatorio de Cristo Rey en la Ciudad de México, antigua Basílica de Guadalupe. Construyó alrededor de 46 órganos, de los cuales muy pocos sobreviven actualmente. Algunos de estos órganos siguen en funcionamiento, algunos otros en reparación, y la mayoría están perdidos o en ruinas. Se pierden los órganos se perdieron porque muchos órganos tienen tubos de metal de órgano que es plomo y estaño, o en algunos casos zinc, y se usó para generar balas durante la Guerra Cristera o algunos otros durante la Guerra de Reforma. Esa fue la razón principal por la que se perdieron esos órganos, y los que están en ruinas, muchos también son por la falta del mantenimiento que hay. Pero este señor, Francisco Godínez, creó muchos órganos. Podríamos decir que es el Stradivarius de los órganos en Guadalajara. No en calidad, pero sí en que fue uno de los mejores organeros. Quiero agradecerle al maestro Eduardo Escoto por la información que pude tomar del libro Aires de Guadalajara y que muy amablemente me permitió tomarlas. A continuación les mostraré un poco del sonido del órgano del Santuario de Guadalupe.